Hola, esto es Real Biopolítica. Soy Iván Oret, tu anfitrión. ¿Qué tal? Vamos a hablar sobre esto, sobre la batalla de Teutoburgo o Trattenberg, Trattenberg, que se decían, también le decían Trattenberg, o Teutoburgo. Claro, latinizado, ¿no? Latinizado es Teutoburgo. Bueno, han identificado armas y objetos de una de las legiones romanas masacradas en Teutoburgo, sí, de teutones, el burgo de los teutones, de los alemanes, ¿no? Una tribu alemana. También germánico es sinónimo de teutón. Con el tiempo se volvió sinónimo de teutón, la palabra germánico o alemán. Entonces, estas son armas y objetos de una de las legiones romanas masacradas en Teutoburgo, o Tattenberg también le decía. Bueno, acá, ¿qué significó esto? Significó el regreso de la frontera romana hacia el Rin. Sí. ¿Por qué? Porque justamente en esa zona de Rin era el límite natural. Son ríos que miden de anchura pues unos 200 a medio kilómetro. Son ríos enormes, bastante anchos. Y cruzarlos pues es bastante difícil. A nado peor, te puedes quedar abajo. Es peligroso. Se cruza con puente. Y los romanos eran expertos en hacer estos puentes. También se puede cruzar con canoas. Pero si tienes un puesto de vigilancia ahí, no vas a poder cruzar a no ser que tengas el permiso de los legionarios. Entonces era vía natural de defensa. El Rin y el Danubio, esos enormes y anchos ríos. El Rin al este, el Danubio al norte. Bueno, ahí es una línea de defensa natural. Sucede que se fueron más allá, se fueron hasta el Elba y crearon la provincia de Germania, más allá del Rin. Pero vino este problema. Las legiones estaban aquí, estaban pacificando la zona, haciendo labores, y ¿qué pasó? Los masacraron y tuvieron que regresar a las fronteras, porque ya no había nadie que las defienda, porque destruyeron todas las legiones. Las legiones se perdieron. ¿No? Entonces Augusto, que era el emperador de ese tiempo, Octavio Augusto, siempre decía, Varo, Varo, devuelve mis legiones. Sobre todo lo decía cuando estaba borracho. Varo era su general, que también perdió la vida ahí, ¿no? Varo, Varo, devuelve mis legiones. Bueno, entonces el emperador Augusto estaba muy orgulloso de sus legiones. De hecho, fundó la Legión 19, cuando era un joven triunviro hacia el año 41-40 a.C., o sea, cuando recién empezaba. La primera vez que esta legión entró en combate fue en Sicilia y lo hizo para sofocar una revuelta encabezada por el hijo de Pompeyo el Grande, Sexto Pompeyo. La legión, la legión 19 también estuvo activa a lo largo de las campañas germánicas, llevadas a cabo por Druso en el 13 al 9 a.C. y Tiberio del 8 al 5 a.C. Eran hijos adoptivos del emperador, ¿no? O sea, estas legiones eran muy activas, muy activas. ¿No? Bueno, eran muy activas. Bueno, entonces, hasta que fue completamente aniquilada en el bosque de Teutoburgo, en el año 9 después de Cristo. Esta derrota constituyó una auténtica humillación para Roma, puesto que además las tribus bárbaras capturaron el águila, o sea, el emblema, ¿no? El emblema del águila y los estandartes de la legión, lo que provocó que su nombre desapareciera de las listas del ejército romano. Recordemos que 400 o medio milenio después, Odoacro toma Roma y en vez de coronarse emperador, dice, esto ya no sirve, y entrega las insignias imperiales al emperador de Constantinopla, que era el padre del emperador de Roma. La entrega. Y por lo tanto ya no hay con qué coronar al emperador. Y ya no hay emperador. ¿Te das cuenta? Desaparece el emperador. Claro, ese emperador que existía ahí cuando Odoacro toma el control, el último emperador romano prácticamente era un emperador nominal, ya no tenía control sobre casi nada, pero seguía siendo emperador. Pero cuando las insignias se van a otro sitio, se van a Constantinopla, simplemente ya no hay con qué coronar. Igual pasa aquí, ya no hay con qué levantar una legión. Necesitas el águila. Bueno, aquí tenemos la batalla del bosque de Teutoburgo o Tattenberg.
se libró entre la alianza de los pueblos germánicos y las legiones 17, 18 y 19, seis cohortes auxiliares y tres escuadrones de caballería romanos. Esta derrota está considerada una de las más graves que sufrió Roma en toda su historia. El desastre fue de tal, pero de tal magnitud, ¿sí? De tal magnitud que la ciudad romana quedó algo pasmada. Bueno, quedó bastante pasmada y quedó traumatizada. ¿Mm? Acá está. Quedó completamente conmocionada al saberse que se habían perdido más de 30.000 hombres. El comandante del ejército destruido, Publio Quintilio Varo, cayó herido durante la batalla y a causa del deshonor optó por suicidarse. Para saber más sobre aquel descomunal enfrentamiento, cuya fecha aún suscita ciertas diferencias entre los historiadores, hay quien afirma que dicho después, durante la campaña que llevó a cabo Germánico. Germánico era el nieto de Augusto, era un príncipe imperial, que desgraciadamente murió antes del emperador. Por lo tanto, no lo pudo suceder, desgraciadamente. Los artefactos romanos descubiertos en la actual Calcría desplazamiento de la batalla y que estaban fabricados principalmente con metales no ferrosos como el bronce o el latón, se encontraron justamente en esa zona, la zona de Calriese. Bueno, acá puedes ver el mapa, el mapa de esta zona de la Germania. Ahí puedes ver. La, mm, Entre el verde y el amarillo es el límite de Rin, que es el límite del imperio. Ahí está, el límite del imperio. Y puedes ver abajo el Danubio. Ahí está el Danubio. ¿Eh? Y ahí, entre el Rin y el Danubio, hay una cabecera. Y por ahí pueden pasar. Esa zona se fortificaba bastante, bastante se fortificaba. Ahí está. ¿Ves? La cabecera ahí. Bueno, ahí lo puedes ver. ¿Ves? Entonces, esos eran los límites naturales del imperio. El Rin y el Danubio. Acá voy a señalarlo con el cursor. Aquí está el Danubio, 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 Danubio. Acá está el Danubio, es la zona norte del imperio, todo el límite del imperio. Arriba están los recómanos, los cuados, los moravos. ¿Está? Ahí está. Aquí están las zonas, las legiones están acá. ¿No? Acá hay una zona, ¿no? Aquí, son- aquí ya es la parte alta. Hay una parte alta acá. Y esta parte alta es como una cuña que puedes ver acá, ¿no? Un apéndice acá. Y aquí ya nace el río Rin. Nace acá, ¿ves? Y acá está el río Rin. ¿Ves? Aquí está. Actualmente creo que han canalizado y han unido ambos ríos, ¿eh? Actualmente, claro. Entonces, acá lo puedes ver. ¿No? Esta es la zona de acá. Aquí está. Entonces, esta zona que está como cuña, es acá abajo, como un apéndice, es la parte que es más vulnerable. Más abajo de ambos ríos, ya el río se ensancha bastante, como a medio kilómetro, así que ahí sí es una buena frontera esta zona. Entonces, ¿qué hicieron? Para poder proteger esta zona, se van hacia el este y conquistan la zona de Germania y van hasta el Elba, que es otro río que también es igual de ancho, un poquito menos, pero también es ancho. Entonces crean otra frontera natural, ¿no? Y después ya están buscando cómo hacer para irse hasta el otro río que está en paralelo, ¿no? Y así poco a poco, ¿no? Entonces, esa era la expansión romana, ¿no? Y aquí fue donde no pudieron, pues, no pudieron conseguir su objetivo, ¿no? No pudieron conseguir su objetivo. O sea, querían ensanchar las fronteras del imperio por el otro río, por el río contiguo. Y fueron derrotados, desgraciadamente, las legiones fueron masacradas literalmente. Acá puedes ver, la Legión 19 aparece aquí donde estoy señalando con el cursor. Acá dice Ruhr. Ya, Ruhr, ¿qué cosa es? Es el actual centro industrial de Alemania. Es una cuenca de industrias por doquier. Es la cuenca de Ruhr. Esto también fue objeto de las guerras mundiales. Era un botín, era un botín. Esa era la zona industrial. Justamente está ahí pegada a Rin. Es un afluente de Rin. Esa es la zona de Ruhr. Ahí, esa zona de Ruhr también en la época antigua fue un sitio estratégico. Tan estratégico que era la zona de la Legión 19. Ahí está, la Legión 19.
Son dos, es una cabecera de dos ríos, una cabecera de cuenca de dos ríos. Ahí está. Y esa zona también es importante. Por eso, durante las guerras mundiales fue una zona súper industrializada. Creo que lo sigue siendo, súper industrializada. Y en el tiempo antiguo también tenía su encanto, así que también era un sitio estratégico, un sitio estratégico. Bueno, entonces acá lo puedes ver a todos estos grupos, ahí germánicos, eh, ahí pululando, moviéndose, haciendo dinámicas de poder, dinámicas de alianzas. Bueno, hay un nuevo método de análisis que ha supuesto un gran avance para la arqueología, dado que ha permitido datar e identificar los restos de campo de batalla tan complejos como el de Calcries. En realidad se han necesitado décadas para identificar el campo donde se libró la batalla de Teutoburgo. Ahí tienes el campo. ¿Ya? O sea, era un bosque. O sea, imagínate poner ahí legionarios en el bosque. Era fácil de emboscar, sobre todo si lo mandabas a una zona pantanosa. Con el peso de la armadura era un poco difícil moverse y defenderse, así que cayeron con bastante facilidad bajo las armas de los germanos. Bueno, también porque el líder de los germanos había sido un noble romano, o sea, era un germano, ¿no? Arminio, Germán, era un noble romano, pero también era un noble germano, había sido llevado a Roma como botín, que los jefes mandaban a sus hijos como una especie de botín, como una especie de alianza, ¿no? Si los jefes se rebelaban, pagaba el hijo. Entonces los jefes se mantenían sumisos a Roma por eso. Por eso enviaban a sus hijos a Roma. Pero una vez que el niño estaba en Roma, pues no era mal, no lo maltrataban, sino que era el compañero de clases del nieto o del hijo del emperador. Eso significa mucho, ¿no? Que te lleven a la misma escuela que el hijo del emperador, ya, o el nieto del emperador, ya, eso significa bastante. No cualquiera puede estar ahí. Ya, ellos iban ahí. O sea, imagínate, de este pequeño, este hijo de este pequeño jefe tribal, ¿no? Germán, Arminio, en la escuela imperial, junto al hijo del emperador, junto al sobrino del emperador, junto a los hijos de los generales del emperador, de los generales que tenían el control de cada una de las legiones romanas, ahí estudiando con ellos. Eso ya, bueno, no estaba mal, ¿no? No estaba mal. Entonces, bueno, entonces fue ascendiendo hasta ganar el cargo el estatus social de caballero ecuestre romano, este Germán. Y después regresa acá a Roma, perdón, a su patria, y como ya conocía todas las tácticas, les hizo el truco del pantano. Y ahí fue donde la victoria fue fácil. Bueno, entonces han encontrado los objetos de la legión correspondiente, han asociado también los lugares y todo, han hecho la data, la ubicación, y de hecho en Calcriese los arqueólogos han desenterrado más de 7.000 artefactos, sí, ahí está, 7.000 artefactos de caballos, ¿no? Bridas para sujetar el caballo, ¿no? Ahí está. Hasta artículos cotidianos de los legionarios, incluso la armadura de placas romana más antigua jamás descubierta en Alemania. Ese es el campo de Tatenberg. Bueno, ¿y qué importancia tienen estos oligoelementos? Pues debido a que cada legión disponía de sus propios herreros, ¿no? Porque han sacado los oligoelementos de cada pieza. ¿Por qué? Porque cada legión tenía su propio herrero. Así como tenía su propio médico, también tenía su propio herrero. Ahí está. Estos herreros trabajaban a destajo para reparar y reemplazar armas y equipos durante las batallas. A destajo, les pagaban por pieza reparada. Las legiones que lucharon juntas durante las campañas germánicas disponían de una firma química distintiva en los metales con que estaban forjadas sus armas. Cada herrero tenía su propio bloque de metal, ¿no? Trabajaba con su propio bloque. Cada herrero tenía ¿cómo te digo? Tenía su propio gusto en base a su experticia para su bloque de metal. Así. Como cada carpintero sabe dónde va a comprar tiene su gusto especial para comprar su madera, sabe dónde va a comprar, ¿no? El tipo de madera y dónde lo va a comprar porque sabe que esa madera es buena. Igual pasaba con el herrero. Sabía dónde tenía que conseguir su metal, qué lugar y qué calidad tenía que hacer. Tenía esos gustos. Y esos gustos de cada herrero hacía que cada uno, cada uno de ellos tenga su propia firma química en los elementos con los cuales
hacía la reparación de las armas. Bueno, entonces tenían una firma química distintiva en los metales con que estaban forjadas las armas. Cada legión entonces, debido a que tenía un herrero que tenía un gusto particular, tenía una firma química en sus armas. De hecho, los metales utilizados para las reparaciones en las fraguas de los campamentos romanos contienen oligoelementos. O sea, la fogata, ¿no? El fuego del herrero, ¿no? Ahí están los oligoelementos que se incorporaron a los metales a través de minerales originales. El procesamiento de las armas in situ provocó que estas legiones desarrollasen un patrón distinto en la composición de los oligoelementos a lo largo del tiempo. Ahí está Calcriese, ahí está, arriba del Munster, al costado de Hannover. También hemos hablado de eso, de Hannover, de Munster. Bueno, el procedimiento de estas armas provocó eso, que cada uno tuviera su propia marca. Bueno, durante ese periodo de 2 años se tomaron alrededor de 50 muestras y los analizaron junto con métodos químicos. De esta manera se puede asignar una huella digital metalúrgica específica a cada una de las legiones para la cual se conoce además por registros escritos las ubicaciones de los campamentos en los que estaban estacionados. Acá las publicaciones, ahí están, los campamentos. Es lo que estoy mostrando acá. Acá tienes la Legión 19 en el medio, ahí está, en la cuenca de Ruhr. Ahí hay una legión. ¿Ves? O sea, están ahí. Las legiones de la Recia, 6, acá abajo. Donde estoy señalando el cursor, hay otra legión acá. ¿Ves? Acá está. Tiberio movió 4 legiones por acá. Acá, por donde están los cuadros. Al sur de Carnuntum, que es de Carintia, ¿no? Carnuntum es Carintia, que fue un margraviato, creo, de Austria después. Acá están todas estas legiones. Se saben las ubicaciones de estas legiones. Vamos a ver, acá, ¿qué más tenemos? Bueno, acá pues, a la Legión 19 está a Liso, ¿no? O sea, al río abajo, antes de llegar a Rin. Antes de llegar a Rin también. Pues se sabe todo ese movimiento. Bueno, en base a estos datos, los investigadores tomaron muestras de todos los metales no ferrosos encontrados en Calcries y los compararon con metales no ferrosos de otros campamentos romanos. Una vez que se completó el análisis, se pudo comprobar que la Legión 19 estuvo estacionada en la zona de Dang, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Dang, Dangstetten, Dangstetten, la zona de Dangstetten. Ahí estuvo estacionado unos años antes del desastre, a diferencia de otras legiones que se desplegaron por Alemania más tarde durante las campañas de venganza que los romanos llevaron a cabo. O sea, una vez que vino el desastre de Tattenberg, de Teutoburgo, hicieron algunas racias ahí, los romanos, ¿no? Algunas campañas de venganza, ¿no? Pero ya no podían tomar el poder, ese territorio como antes. Solamente podían hacer excursiones militares, pero no estar ahí estacionalmente, pero no estar ahí permanentemente tampoco. Solamente podían ir, ir y regresar. O sea, ya la dinámica cambió. Entonces encontraron que los vestigios descubiertos en esa zona de Dangstetten y Cal similitudes significativas, porque tenían el mismo herrero. Los hallazgos que provienen de campamentos de legiones cuyos soldados no perecieron en la batalla de Teutoburgo difieren significativamente de los hallazgos de esta zona, de Calcres. Se han podido identificar, pues, que la Legión 19 sucumbió en esta zona, aquí sucumbieron, en Calcris. Y ahí fue donde se acabó una legión. Terminó, desgraciadamente, acabó una de las tantas legiones romanas, ¿no? O sea, y bueno, pero siguieron existiendo más legiones. Algunas sobrevivieron porque quedaron en la zona de Santino, ¿no? Pero los que quedaron en la zona de Imperio Oriente, por ejemplo, no se sabe mucho de ellos. Simplemente tuvieron que reinventarse los legionarios. Bueno, pues ya entendemos esto. Y acá tenemos nuestras redes. Tenemos PayPal, tenemos este, Yape, y acá puedes entrar a Facebook, a TITV, a Odyssey, a YouTube. Puedes entrar aquí. Estamos en YouTube. Así que entra también a Telegram.
suscríbete, comenta, comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.